Señal directa. 8 de la mañana con 45 minutos, regresamos aquí a Señal Informativa. Le hemos venido platicando a lo largo de las últimas semanas sobre el incremento de casos de contagios por influenza, por COVID o bien diferentes enfermedades en las vías respiratorias. Ya habíamos platicado en otra ocasión con el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, especialista, por supuesto, en temas epidemiológicos, justo sobre esta combinación que se va dando en cuanto a enfermedades respiratorias. Pero, bueno, esta semana, Hugo López-Gatell, el subsecretario de Salud a nivel federal, dijo: los jóvenes no es necesario que se vacunen contra la influenza. Y justo, bueno, por este y otros temas nos acompaña aquí en el foro el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Víctor, qué gusto saludarle, Sonia. Gracias por la invitación. Oiga, justo eso, habíamos platicado hace unas semanas sobre este incremento de contagios que se venían dando de manera esperada también por las fechas decembrinas, enfermedades también que a usted le preocupaban más respiratorias, sobre todo en menores de edad. Así es. Y ahora viene, bueno, sale Hugo López-Gatell a decir que no es necesaria la vacuna en jóvenes. En muchos países la vacunación contra influenza es universal. Es universal porque no solo debemos ver las vacunas como una herramienta importante de protección personal. Las vacunas las debemos ver como una herramienta importante de protección colectiva. La protección colectiva además implica que los virus para los cuales fueron generadas estas vacunas dejen de circular lo antes posible, porque un virus que está circulando entre la población, aunque no cause en algún segmento de la población gravedad, puede ser un virus que tenga mutaciones al circular de manera acelerada, y esas mutaciones luego pueden generar cepas que tengan un comportamiento más grave, que tengan un comportamiento diferente en cuanto a resistir la respuesta inmune que se pudo haber generado por enfermedad o por vacunación. Entonces, con respecto a ese comentario, yo no lo comparto. Entendemos que cuando se adquiere un insumo para la salud, hay grupos más vulnerables a los que hay que proteger primero, pero de eso a que no sea necesaria en ciertos grupos de la población, me parece que no es lo conveniente. Doctor, a lo largo de la pandemia y bueno, ahora con esto hemos tenido declaraciones de las autoridades federales que atentan mucho contra pues esta política de vacunación o de incentivar la vacunación entre la población. ¿A qué podemos atribuirlo? En la práctica no hay las vacunas suficientes, no le han dado la prioridad a la compra de vacunas, ¿o qué está pasando? Fíjense que México, cuando entró a la estrategia de adquisición de vacunas y de iniciar la vacunación, tuvo lamentablemente una política de decisiones muy centralizadas. Y eso en algunos momentos generó lentitud en los programas de vacunación anti-COVID. Finalmente, y por fortuna, México alcanzó un porcentaje bueno de vacunación, por lo menos en su esquema básico de 3 dosis en alrededor del 70% de su población. No es la ideal, lo ideal es estar arriba de 80%. Pero también hay que decir que ciertos grupos en la población son reticentes a vacunarse, y no solo contra COVID, sino contra otros biológicos. La otra situación es que en este último tramo, digamos de 6 meses de lidiar todavía con COVID, aunque con menos intensidad, hay algo que me parece importante que debería de tener en consideración el gobierno de México, y es la adquisición de vacunas de nueva generación anti-COVID, las conocidas como vacunas adaptadas. Explico por qué motivo. Recordemos que a lo largo de los 3 años de pandemia de COVID-19, el virus fue generando mutaciones, el virus fue teniendo cambios que lo llevaron al surgimiento de subvariantes,
Y las últimas subvariantes de la variante Omicron son subvariantes que nos generan mucha preocupación. De hecho, son de preocupación por parte de la Organización Mundial de la Salud, porque en particular la conocida como BA.5, BA.4 y luego unas recientemente surgidas que son XBB y BQ.1. ¿Qué nombres tan complejos luego se les dan a las variantes y subvariantes? Pero el punto es que estas últimas 4 tienen 2 características peculiares. Una de ellas es su capacidad para evadir la respuesta inmune que ya se generó con vacunas de primera generación o que se haya generado con infección previa por COVID-19. Y por ese motivo, algunas casas farmacéuticas como Pfizer o como Moderna hicieron estas nuevas vacunas adaptadas para poderle dar cobertura también a las variantes de Omicron, sobre todo estas últimas que acabo de comentar, BA.4 y .5, que son las subvariantes de Omicron que están circulando y que están generando esta llamada sexta ola, que yo sí estoy de acuerdo, si es una sexta ola, ya lo estamos viendo con mucha claridad en México y en muchas partes del mundo. Empezó con mayor intensidad en Singapur, en la India, y ya ahora lo estamos viviendo en el país. Pero entonces, aterrizo el comentario al respecto de la vacunación. No debemos ir un paso atrás. Ya tiene 6 meses vacunándose Estados Unidos, Europa, con vacunas de nueva generación. Y hombre, si al final del día y el futuro inmediato de la vacunación anti-COVID va a ser seguramente una vacuna anual y va a ser con vacunas diseñadas ex profeso para las cepas del virus que estén circulando durante el año, pues hay que alinearnos de una vez a esos avances biotecnológicos. Que sería un esquema parecido al de la influenza, ¿no? Muy parecido, Sonia, efectivamente. Yo es lo que creo que va a ocurrir con relación a COVID. COVID llega para quedarse, es una enfermedad respiratoria que ya, aunque deje de ser pandémica, se va a convertir en una enfermedad de circulación habitual, más estacional, probablemente de esta época de frío. Y efectivamente, igual que se hace con influenza, es más, algunos estudios en este momento ya empiezan a analizar la posibilidad de generar biológicos combinados contra influenza y contra COVID. Doctor, pero yo recuerdo en años anteriores la campaña de vacunación que se hacía contra la influenza era grande, ¿no? Usted veía esta movilización de gente vacunando en las calles, en tianguis navideños, en parques públicos, en centros de salud, en ayuntamientos, en todo. Sí. Y también con el tema de la pandemia, creo, corrígeme si estoy equivocado, se incrementó muchísimo la desinformación y la generación de nuevas personas que creen en el tema de antivacunas. Sí. Este discurso que hace López-Gatell no abona justamente al tema de los antivacunas y al tema de la desinformación, de decir no es necesario que se vacunen los jóvenes. Puede, y precisamente en ese sentido es que hay que cuidar mucho el comunicar y cómo hacerlo, particularmente en temas de salud pública, ¿no? Insisto, hablar de grupos prioritarios es lógico. Claro. Cuando COVID, pues había que vacunar al personal de la salud, luego adultos mayores, personas con comorbilidades, etcétera, y luego vino recorriéndose por décadas de la vida la vacunación. Pero eso es muy diferente a decir que un cierto grupo de la población no tendría un beneficio con la utilización de un biológico. Bueno, cuando además también lo vimos justo con el COVID, ¿no? Los jóvenes que no estaban vacunados empezaban a contagiar personas, grupos vulnerables, y fue también lo que incrementó el nivel de mortalidad. Ese es otro punto importante, claro. El de los jóvenes que en su momento tenían enfermedad leve por COVID, pero que al tener contacto con una persona más susceptible, mayor de edad, con diabetes, hipertensión, podía representar un riesgo mayor. Claro, ¿no hay entonces proyecto de vacunación ante estas nuevas subvariantes en México? Por el momento no. México tiene, de hecho, ya una baja reserva de biológico anti-COVID,
para adultos. Para niños sigue teniendo un buen abasto y de hecho México le sigue insistiendo a los padres para que lleven a vacunar a sus hijos contra COVID, pero para adultos hay un impasse que me parece peligroso y me parece que de retomarse el ritmo, bien valdría la pena que México considerara la compra ya de vacunas de segunda generación. Por lo pronto lo que nos queda a todos es las medidas de sanidad que ya conocemos, ¿no? Eso, sin lugar a dudas que nos protegen, lo habíamos comentado en este mismo espacio, contra otras enfermedades respiratorias, influenza, parainfluenza, sincicial respiratorio, era el virus del que hablábamos con mucho ahínco por motivo de lo que está pasando en Estados Unidos, por ejemplo, en la población infantil, y de que en México hay infecciones por el virus sincicial respiratorio, y así podría mencionar por lo menos 25 virus y bacterias que causan infección respiratoria en esta época del año y que las medidas universales de uso adecuado de cubrebocas, de sana distancia, evitar lugares altamente concurridos y cerrados, lavado frecuente de manos con agua y jabón o con gel de alcohol, pues son medidas universales interesantes y que debemos todos seguir adoptando. Pues ahí está la información. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. Con muchísimo gusto, Víctor, Sonia, gracias por la invitación. Oiga, y no lo dejen